Muy buenos días, niños y niñas. Hoy corresponde nuestra clase de historia. Hoy día vamos a continuar hablando de los aztecas, pero esta vez vamos a hablar de su economía y de su vida y de sus formas de vida. Esta semana corresponde a la semana 29, de que va desde el 13 al 16 de octubre. El objetivo de nuestra clase es caracterizar la economía y la vida cultural de los aztecas. Las instrucciones de esta clase son las siguientes: observar y escuchar atentamente el video, luego copiar el contenido que se encuentra en este PPT en tu cuaderno de asignatura, o también pueden responderlo a través del material que ustedes imprimen o del que retiran en el colegio. Copiar y responder las preguntas que aparecen en este PPT en el cuaderno de asignatura, y te puedes apoyar desde tu texto de asignatura en las páginas 154, 155, 156 y 157. Si te queda alguna duda, vuelve a leer este PPT o a ver el video y contacta a tu profesora de asignatura. Recuerda que debes enviar las evidencias del trabajo realizado y lo puedes hacer en la plataforma de Teams, en la sección de tareas, y en el caso de no poder, al correo de las profesoras de asignatura. Vamos a hablar entonces hoy día de la economía y vida cultural de los aztecas. Nuestro primer tema: economía. Las principales actividades de la economía azteca eran la agricultura y el comercio, las que juntos a otras actividades estaban organizadas por la máxima autoridad imperial, quien determinaba qué tipos de tributos debían pagar los aztecas y los pueblos que ellos iban conquistando. La agricultura se desarrolló gracias a un sistema sofisticado llamado roza y tala, ¿ya? Similar al de los mayas, en las zonas altas, el riego en las llanuras y las chinampas en las orillas del lago Texcoco. ¿Qué eran las chinampas? Y acá lo vamos a explicar. Las chinampas eran islas artificiales utilizadas como huertas que fueron construidas y fijadas al lecho del lago mediante troncos de árboles. Eran preparadas delimitando franjas estrechas y rectangulares hechas con capas de vegetación acuática procedente del lago. Estas capas se apilaban alternadamente hasta dejar todo el terreno preparado para la siembra. Y acá en esta imagen podemos ver un ejemplo. Ya se utilizaban los troncos, acá están las capas y ellos están preparando esta chinampa o este sector para lo que va a ser próximamente su plantación, ¿ya? De acuerdo a qué cosa van a plantar acá. Eso lo vamos a ver en la siguiente explicación. Ya, como pueden ver ustedes, lo hacían en el lago, ¿ya? Porque así podían utilizar el agua para el regadío, no tenían problema. Y no solamente hacían una, sino que hacían varias en el lago. Acá tenemos un ejemplo de cómo funcionaban las chinampas. Ya pueden ver ustedes que hay varias chinampas construidas en este lago que se llamaba Texcoco. Eran construidas colocando hileras de troncos, árboles y arbustos en el fondo del lago y luego rellenadas con tierra y material vegetal, ¿ya? Y acá tenemos cómo lo están haciendo, o algún ejemplo. Eran muy fértiles, pues tenían ciclos interrumpidos de siembra y cosecha. O sea, terminaba una cosecha, seguía otra, ¿ya? Constantemente estaban sembrando y cosechando. ¿Qué cosechaban en estas chinampas o qué sembraban antes de cosechar? Maíz, frijoles, calabazas, ají y tomate. Fueron los principales cultivos, pero también cultivaron cacao, tabaco y algodón. ¿De dónde extraían el abono para esto? Lo extraían desde el fondo del lago, del lodo que había en el fondo del lago, y eso lo utilizaban como abono para estas tierras, para que estas tierras fueran más fértiles. Y el agua del lago la utilizaban como regadío. Como ustedes pueden ver, los aztecas fueron muy inteligentes en esta parte porque desarrollaron su propio método para subsistir a través de la agricultura. Ya no tenían necesidades de alimentación, por lo que podemos ver, ya porque su método era bastante bueno. Actividad número 1. Copia y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas de los aztecas? Número 2. ¿Qué eran las chinampas?
Número 3, ¿cómo se construían las chinampas? Número 4, ¿para qué utilizaban las chinampas los aztecas? Estas preguntas las pueden responder en su cuaderno y es la evidencia que deben cargar en la plataforma Teams. Número 2, pasamos a la vida cotidiana. La vida azteca era austera, quiere decir que ellos tenían una vida modesta, tranquila, sin grandes lujos, y poseía rígidas normas de convivencia, ¿ya? Ellos eran bien estructurados, tenían una convivencia sana, ¿ya? Por lo que respetaban mucho las normas. La educación era obligatoria, todos debían estudiar. No obstante, las mujeres recibían enseñanza de sus madres y el objetivo era que aprendieran a realizar las tareas del hogar. Los hombres, en cambio, tenían dos opciones de escuela. La primera, el Calmecac, que era un internado al que asistían solo los nobles, donde se preparaban para los cargos públicos que en la vida adulta deberían enfrentar. Y el Telpochcali, o Calli, lugar donde se educaba a los niños de otros grupos sociales, quiere decir a los esclavos, a los servidores, ¿ya? A todo el resto que no pertenecía a la nobleza, se educaba acá en el Telpochcali. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo ellos desarrollaban a diario su vida. Los aztecas, dice, iniciaban su día dándose un baño de agua fría. En ciertas ocasiones estos baños eran de vapor, un acto ritual de sanación y purificación para su cuerpo. Luego, los hombres y mujeres salían para cumplir las tareas agrícolas encomendadas por la comunidad, tomaba desayuno en plena jornada laboral, la cual se extendía durante gran parte del día. Entre las chinampas, donde trabajaban los campesinos, un movimiento incesante de comerciantes en canoas trataba o trasladaba sus mercancías en dirección a los mercados, ¿ya? Mientras unos cosechaban, otros llevaban para vender lo que ellos cosechaban. Al atardecer, los aztecas regresaban al hogar a ingerir la comida principal del día. Luego de ello realizaban ciertas labores, entre ellas el tejido que estaba a cargo de las mujeres. Para dormir, extendían sus esteras sobre las cuales se colocaban mantas de algodón. Las casas eran de adobe y los techos de paja. Todas ellas tenían adosados a un costado un baño de vapor, ¿ya? Ellos llevaban una vida bastante normal, ya dentro de las condiciones que permitía ese tiempo para desarrollar una forma de vida, quizá no una vida tan avanzada como la nuestra, ¿ya? Pero sí una forma de vida bastante normal y bastante cómoda, por lo que se puede apreciar. Y la actividad número 2 es la siguiente. Copia y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Y acá tenemos 4 preguntas. Número 1. ¿Cómo influía en la vida cotidiana de los aztecas las principales actividades económicas de esta civilización? Número 2. ¿Para qué eran preparadas las niñas en la civilización azteca? Número 3. ¿Cuál era el nombre de las escuelas a las que asistían los aztecas y qué función tenía cada una de ellas? Las nombro y las defino. Recuerden que eran 2. 4. Piensa en las actividades que realizas a diario. ¿Cuál de ellas diría que está presente en la vida de los aztecas? ¿En qué dirías que se diferencian su modo de vida? Fundamento. Y acá tienen 2 preguntas que responder. Y las preguntas de metacognición son las siguientes. Número 1. ¿Qué aprendiste hoy con la actividad realizada? ¿Qué pregunta se te hizo más difícil responder? ¿Qué eran las chinampas? ¿De qué manera los aztecas transformaron su entorno con la invención de las chinampas? ¿Cómo crees tú que se adaptaron los aztecas a su forma de vida? Si te hubiese tocado a ti vivir en esta sociedad, ¿te hubieras adaptado y por qué? ¿En qué otras ocasiones podrías utilizar lo que aprendiste hoy? Espero que el contenido haya quedado claro y que puedan realizar de manera óptima las actividades. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en consultar a sus profesores de asignatura o volver a ver las veces que ustedes deseen este video o a leer el PPT que va a ser enviado por las profesoras en los diferentes medios que ellas utilizan para el contacto con ustedes. Y por último, un mensaje. Puedes llegar donde tú quieres, sigue esforzándote. Lo han hecho muy bien, sigan así, sigan cuidándose para muy pronto volver a vernos. Que estén muy bien y nos vemos en una siguiente clase de historia.